Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bueno, me escuchan mi voz con un poquito de atraso, pero no es por falta de ocuparme de ustedes, sino que opté por enviarles información de lectura. Ya saben muy bien que nos encontramos en la cuarta unidad, ¿sí? Que tiene por tema resumen didáctico de la historia de la psicología. Y con esto quiere decir que estamos en los preámbulos de culminar nuestro semestre y deseo más que nada que esta unidad sea de una exigencia de ustedes propia de estudiar, de leer, de poderse apoyar en toda la información que les estoy haciendo llegar, dado de que entramos de lleno a temas que les van a servir durante todo su periodo estudiantil. Antes de empezar, yo quiero hacer unos llamados de atención para prevenir y evitar inconvenientes con las tareas de esta unidad, mismo que ya les he hecho conocer por medio de la plataforma y por mensajes de WhatsApp que no deseo que me estén enviando todavía sus tareas, ¿sí? Lamentablemente en las tareas últimas ha habido bastante falta de, ¿cómo decir la palabra para que se sientan bien? Aunque en verdad debería de ser un llamado de atención un poco drástico, pero falta de idoneidad. A ver, vamos a hablar claramente. Supongamos, nosotros en la última semana de la tercera unidad habíamos estado viendo como tema la trayectoria de la psicología en España y abarcábamos la organización de la psicología tras la guerra civil. En dicho compendio hablábamos, por ejemplo, de Juan Zarahueta, que nació en el año de 1883 y fallece en el año de 1974. Cuando yo les hago la diapositiva, me doy el trabajo de informarme bien de que si las imágenes que estoy utilizando son las más idóneas, las más propicias y fidelignas a la teoría. Y justo en esas diapositivas les puse una imagen de dicho personaje antes mencionado, es decir, de Juan Zarahueta. Muchos utilizaron la referencia de este caballero y pusieron la primera imagen que les apareció en Google Imágenes y lamentablemente no era ese personaje, a pesar de que yo se los había puesto tanto con la cita de su nombre como su fotografía en las diapositivas. Mucho más fue mi molestia cuando en dicha unidad estamos citando a la reina Isabel II de España, que data en el año de 1800, y muchos, una buena parte de ustedes, obvio, no todos, siempre hay unos dos o tres que son bien responsables en ese sentido, y utilizaron la imagen de la reina Isabel de Inglaterra, la actual, cosa que es incoherente. Si estamos hablando de una reina española, no podemos poner a una reina de Inglaterra. Si estamos hablando de la reina Isabel II de España de los años 1800, es incoherente que hayamos puesto la imagen de la reina Isabel que nace en los años de 1900. Entonces, por favor, eso ya no debe suceder con ustedes, estudiantes de universitarios, ¿sí? Mucho más de la carrera online que se supone que tienen que estar muy activos con el tema de la computadora, es decir, todo investigarlo por medio de las redes, ¿sí? Por eso estoy pidiendo de favor que no se envíen tareas para que no ocurra esa situación
Estoy enviando lo que más puedo en material para que se refuercen y no se cometan errores como los que estoy manifestando. La misma situación pasó con el foro. En el foro pasó algo que en verdad prácticamente todos, bueno, ahí sí estoy siendo un poco extremista, siempre hay una excepción, pero esa excepción es mínima, pero en el foro un 95% debía de estarse yendo con cero. El tema del foro era cuál es la diferencia y los aportes que brinda la psicología, psicoantropología en el barroco y en la ilustración, más no cuál era la diferencia de la psicología entre la psicoantropología, ni tampoco cuál era la diferencia entre el barroco y la ilustración. Ustedes se equivocaron demasiado en eso, ¿sí? Lamentablemente no quedó mucho tiempo y tocó aceptar los aportes que ustedes habían enviado, pero mucho error en eso. ¿Cuál era la diferencia de los aportes de estas dos ciencias en el barroco y en la ilustración? No la diferencia entre esas dos ciencias y entre estos dos tiempos históricos. Como mínimo, ahí voy aportando 3 errores garrafales encontrados en su tarea, a más del copiado y pegado que sigue habiendo en el análisis. Por favor, el análisis es un escrito propio de ustedes, de su autoría, de su puño y letra, que debe de salir del estudio y del conocimiento de un tema. Por eso estoy haciendo una campaña bien fuerte en que se pongan a estudiar esta unidad y no envíen tareas hasta que ya no tengan un conocimiento base en esta unidad. Vuelvo y les repito mucho más porque aquí comienzan los cimientos de la psicología y de su profesión. Entonces nos adentramos a lo que es esta cuarta y última unidad que vamos a tener en el estudio de este semestre que ya está concluyendo, ¿sí? Esta cuarta unidad tiene como título, ya lo habíamos dicho, resumen didáctico de la historia de la psicología, y en esta primera semana que estoy grabando y que ya hice entrega de material bastante contundente en la plataforma y que ustedes muy bien pueden también autocompletar, es desde el 7 de septiembre hasta el 12 de septiembre, ¿sí? Igualmente la docente autora les ha hecho llegar el compendio y yo también les estoy poniendo enlaces en las diapositivas y en los mensajes en los cuales hago citas de dónde pueden encontrar el equivalente al compendio en el internet. De las 2 semanas anteriores he buscado esa cita. Es decir, que si por A o B motivo se complican con el compendio, ustedes muy bien pueden ir a esas citas que yo les estoy haciendo en la plataforma y podrán estudiarlos en el internet, que es de donde sale esta teoría, ¿sí? El resultado de aprendizaje de la asignatura, como ustedes saben, es que ustedes, los estudiantes que aprueben este semestre, conocerán las bases filosóficas de las principales corrientes filosóficas, racionalismo, empirismo. Asimismo, serán capaces de aplicar los principales antecedentes de la psicología científica y la manera en la que surgen las áreas de estudio: psicofisiología, psicología clínica, psicología educativa, etc. Y las diferentes teorías y sistemas psicológicos.
La unidad 4 tiene como resultado de aprendizaje clasificar analizando la historia de la psicología. Analizando, jóvenes, y para que ustedes puedan hacer un análisis, tienen que haber estudiado. Así que no se me arrebaten haciendo las tareas, se los vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces nos vamos a ir directamente a lo que concierne a esta unidad, ¿sí? Queridos estudiantes, recuerden que tienen material de apoyo, ¿sí? Material de apoyo en la plataforma donde encontrarán todo lo relacionado al tema del compendio con citas hechas del internet, ¿sí? Si tienen algún inconveniente con dichas citas, yo les recomiendo que me traten de contactar y yo les puedo ir indicando dónde las pueden conseguir para que no haya ningún inconveniente con esta unidad muy importante de nuestra carrera. Entonces vamos a dar por inicio este tema. A mí me ha dado mucho placer preparar estas diapositivas porque me recuerda bastante mi época de estudio. Entonces tenemos que todas las ciencias tienen su origen y su historia. Es importante conocerla para comprender mejor la disciplina. En el caso del nacimiento de la psicología, sus primeros pasos se remontan a la época clásica, donde algunas corrientes filosóficas ya nos hablaban de que el ser humano tenía una capacidad para sentir, expresar y comunicar, que se podía diferenciar de nuestras funciones fisiológicas. Hoy en día, la psicología ha sufrido distintos cambios y ha sido analizada desde una multitud de prismas. Como cualquier campo del conocimiento, su origen es muy difuso y no podemos establecer un origen de la psicología exacto. En todas partes del mundo existen algunas evidencias de que la palabra psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII, introducida por el filósofo alemán Wolff, ¿sí? Este caballerito que tenemos aquí, Christian Wolff, alemán, filósofo. Este pensador definió la psicología como la ciencia que estudia el alma. No es de extrañar que se definiera así, pues grandes mentes como el ya conocido por ustedes, por todos nosotros, Descartes, separaron el cuerpo de la parte pensante del ser humano, delimitando así dos espacios interdependientes, conocidos como el cuerpo y el alma. Ya esta carita para ustedes es muy reconocida. Verán que es René Descartes, de ella hemos hablado bastante. Ahora nos vamos a dedicar a Christian Wolff, el alemán filósofo, y este caballero que ya se los voy a presentar. El ser humano siempre ha cuestionado de dónde nacen sus ideas y sentimientos. Vamos a ver ahora el inicio de la psicología como ciencia. En estos principios se definió como un estudio subjetivo sin bases científicas, caracterizado por el análisis a partir de la observación y la proyección. Sin embargo, en el siglo XIX, Wilhelm Wundt, con este caballero también háganse buenos amigos porque vamos a tratar bastante con él.
decidió fundar el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. Recuerden, él funda el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo, ¿sí? Inclusive yo los invito, no le vamos a dar ya todo a ustedes, yo les invito a que me digan en qué año fue que se funda este laboratorio. Es una fecha muy fácil de aprender y por eso yo quiero que ustedes la busquen por sí mismos. Es más, voy a aportar con un puntito a quienes me digan este cuestionamiento que yo les estoy haciendo en estos momentos. Entonces, el que se me comunique rápidamente conmigo, yo le daré un premio, ¿sí? Sí, queridos estudiantes, bueno, vamos a seguir con el tema que hemos empezado. La psicología experimental ponía sobre la mesa una afirmación revolucionaria. Estudiar la mente humana requiere de experimentos y bases científicas, ¿sí? Como dice este encabezado. Estudiar la mente humana requiere de experimentos y bases científicas. En ese momento donde podemos observar dos principios muy contrarios entre sí dentro de la disciplina de la psicología. La mente humana solo puede estudiarse mediante el análisis subjetivo y la proyección del pensamiento. Y la siguiente era de que la psicología debe ser una ciencia puramente experimental y empírica. A partir de este momento, los estudios psicológicos fueron tomando caminos muy extremos, pero complementarios entre sí. Desde Freud ¿sí? afirmando que existe una gran parte sumergida en nuestra mente donde reprimimos recuerdos, pensamientos y sentimientos, hasta la teoría conductista de Skinner, donde se postula que podemos hacer un completo análisis psicológico a partir de la observación del comportamiento. Hoy en día, ambos supuestos se han ido diversificando y encontramos influencias de estas teorías en todas las ramas de la psicología. Sabemos que es sumamente importante que la psicología se establezca como una ciencia. No obstante, no se trata de una disciplina exacta y perfectamente previsible. Algunas de las ramas de la psicología que podemos estudiar hoy en día son la psicología educativa, la psicología social, psicología clínica, psicología deportiva, psicología forense, psicología ambiental, psicología escolar, psicología industrial, psicología de la salud y seguridad ocupacional, psicología de la salud, psicología de la mujer o género, psicología en emergencias y desastres, que en nuestro país tomó una gran fuerza a partir del 16 de abril, cuando ocurrió el terremoto, etcétera, ¿sí? A continuación, ¿recuerdan cuando les dije que comenzaran siendo amigos de Wilden Wood? Vamos a ver por qué.
Wilhelm y la psicología actual es la que da el origen a la psicología. Es considerado como el primer psicólogo experimental de los tiempos, ¿sí? Otras disciplinas habían intentado estudiar el comportamiento humano y sus emociones, y no fue hasta el año de 1879 que se establecieron las primeras bases reales para poder estudiar correctamente la psicología que podemos observar hoy en día. Wilhelm Wundt también intentó hacer un estudio de lo que hoy en día se considera psicología social, puesto que diferenciaba las actitudes de la sociedad del comportamiento experimental individual. Es importante comentar que algunos expertos afirman que Gustav Fechner allanó el camino a Wundt, ya que intentó una ecuación para cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de él. Lean detenidamente estas partes de las diapositivas que están muy interesantes y también investiguen más a fondo en el internet. Ahora, la psicología del siglo XX, algunos autores más importantes. Ya establecidas las bases de la psicología moderna de los siglos XVIII y XIX, en el siglo pasado empezaron a surgir una multitud de autores que ofrecieron puntos de vista muy importantes e interesantes. Algunos de los autores más importantes del siglo XX son Sigmund Freud, Skinner, Carl Rogers, Abraham Maslow, Hans Eygenson. Les hablo con sinceridad, este caballero para mí fue recién presentado, como para que vean que uno nunca termina de aprender. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, sentó las bases de la psicoterapia actual, postulando la necesidad de establecer un diálogo íntimo con el paciente. Aquí está Sigmund Freud. Cuando yo era estudiante teníamos una anécdota, Sigmund y yo. Mis compañeros decían que él era mi abuelo, porque yo así lo bauticé. Bueno, ahora vamos con Skinner. Aquí se los presento. Psicólogo conductista experimental. Aportó la teoría del conductismo, la idea del condicionamiento operante. Por eso aquí lo vemos con su ratoncito, ¿sí? Aquí Sigmund debería estar con su pipa, pero está con un habano. Carl Rogers. Aquí tenemos al gran Carl Rogers, una de las figuras más importantes de la psicología humanista. Por eso él se lo ve así tan humano con su sonrisa. Ahora nos vamos con Abraham Maslow. Lo que en él prioriza es su pirámide. Lean para que sepan de qué se trata. Teorizó sobre la motivación y la jerarquía de las necesidades, creando la famosa pirámide de Maslow. Y Hans Eygenson, sí, que es el caballero que está aquí, uno de los psicólogos más importantes en la segunda mitad del siglo XX, y dedicó gran parte de su vida a estudiar las distintas características de la personalidad. Estos son algunos de los psicólogos que aportaron las teorías que hoy en día seguimos utilizando en la psicología. Por suerte, esta disciplina está en continuo crecimiento y actualmente muchas personas dedican sus conocimientos y estudios a aportar teorías y prácticas terapéuticas a la psicología.
Quien quita y en algún futuro alguna de sus imágenes y de estos nombres sea usted el que esté aquí, ¿sí? Quien quita, nadie sabe. Y aquí he puesto algunos pensamientos de algunos de los grandes psicólogos mencionados y otros no mencionados. Dice, paradójicamente, la capacidad de estar solo es la condición para la capacidad de amar. Erich Fromm. Los invito a leer el libro El arte de amar de este caballero, ¿sí? El péndulo de la mente oscila entre sentido y sentido, entre lo que ocurre cuenta a lo incorrecto. Carl Gustav Jung. Él es un poco difícil de entender, ¿sí? Pero eso no quita que sea apasionante sus teorías. Y así sucesivamente yo los invito a que ustedes continúen y, ¿por qué no?, solicitarles de que vayan enviando pensamientos de ellos. Pueden ser en un PDF que comiencen a armar ustedes y lo subimos a una nube como un aporte de este paralelo. Aquí está el link para que encuentren la teoría que pertenece a esta primera semana y es la misma que está en el compendio, pero solamente me estoy refiriendo a la primera semana. Y los invito a que sigan estas direcciones de acá, de YouTube, que nos habla sobre el tema que hemos visto en estos momentos y hay mucha información más en el internet. Yo con esto me despido y espero seguir en contacto con ustedes, mis queridos estudiantes. Así que cuídense mucho, Dios me los bendiga y por favor, estudien antes de hacer sus tareas. Por eso algunas indicaciones de las mismas todavía no están dadas. Es como una forma de presionar para que primero se dediquen a aprender, para que después analicen y hagan sus trabajos. Bendiciones.